Hace 5 empezamos este proyecto de informar semanalmente sobre la gestión de inversión pública en el Perú. Y pudimos descubrir que existen municipalidades que no pasan del 5% de inversión. Así tenemos aún 5 municipalidades con 4% de inversión, 2 municipalidades con 3% de inversión, una municipalidad con 1% y 5 municipalidades con 0 y 0,7% de inversión. Los funcionarios de estas municipalidades que se encuentran en Lambayeque, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Amazonas, Junín, Cusco, San Martín y Ucayali, junto a sus alcaldes, tienen que hacer los ajustes en esta parte final del año y tratar de salir de ese lugar donde lamentablemente les hace mucho daño su gestión. Esta semana hemos iniciado un nuevo anexo o un nuevo análisis, que son las primeras 25 municipalidades de todo el Perú, una de cada región, de la mayor a la menor en porcentaje. Así tenemos Quíspes en Amazonas con 99%, San Martín en Pajarillo con 98%, Nanchón en Cajamarca con 97%, Lucra Purima con 96%, Mañazo Puno con 96%, Soprín en Loreto con 96%, Corrales Tumbes con 96%, Huancapurquio en Junín con 96%, Huancapón en Lima con 96%, La Libertad en Ancash con 94%. Al final tenemos Pasco, Huachón con 87%, de Shuya, Ucayali con 86%, San José de los Molinos en Ica con 81%, Huaro en Cusco con 81% y Madre de Dios con 77%. Casa Grande tiene 94% y está en La Libertad. Tantara en Huancavelica con 92%, Quilca en Arequipa con 92%. Del total de estudios que van en el presente año, que se han formulado y se han aprobado, son un poco más de 23.300 estudios, de los cuales la mayoría están aprobados y de los cuales se han ejecutado 6.911 proyectos o están en etapa de ejecución. Como se viene viendo cada semana, lo fuerte está en vías vecinales, vías urbanas, que entre los dos se llevan el 30% de los proyectos formulados en lo que va del año. De ahí le sigue infraestructura deportiva, saneamiento rural, infraestructura de riego, con cerca del 20% entre los tres. En ampliación de áreas verdes y ornato público, 1%. Residuos sólidos, 1%. Todo lo que es educación, sumado todo, no pasa del 10%. Y así estás en la costa, en la sierra, en la selva, y formen parte de equipos de estudios, de ejecución de proyectos o de soporte administrativo. Siéntese responsable. Recuérdelo. Veamos por qué. Hola a todos. Gracias por asistir a este su programa. Invierte pues. La semana previa, la semana 1 de diciembre, con corte al 5 de diciembre, se alcanzó un 42% de recursos presupuestarios no utilizados, equivalente a 23.881 millones de soles que no se usaron a dicha semana. Esta semana, la semana 2 de diciembre, se alcanza un 41,1% de recursos no utilizados, equivalente a 23.402 millones de soles. Un presupuesto acumulado de 57.005 millones de soles y una ejecución acumulada de 33.602 millones de soles al 12 de diciembre del presente año. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dame un like, comparte el video. Y como siempre les digo, inversión no solamente son obras, es equipamiento y fortalecimiento de capacidades. Por otro lado, tenemos que a nivel de todo gobierno, o a todo nivel de gobierno, se ha alcanzado un 58,9% de inversión, que comparado con el año pasado, estamos cerca de 3 puntos, nada más, para alcanzar el mismo porcentaje. Sigue liderándolo el gobierno nacional con 65%, las regiones con 58% y las municipalidades con 53%. Comparado con el año pasado, podemos ver que estamos a 10 puntos para alcanzar a nivel de gobierno nacional. Estamos en 75 el año pasado, 65 este año.
Municipalidades 59 el año pasado, estamos en 53. Los gobiernos regionales estamos en 57 el año pasado, ahora estamos en 58. A nivel de gobiernos regionales ya hemos pasado el porcentaje de ejecución que se alcanzó el año anterior. A nivel de rubros, tenemos que el recurso operaciones oficiales de crédito va aumentando de a pocos, pero va alejándose también cada vez más de otras de las fuentes. Estamos en 61%, que es lo que equivale a 32.000 millones de presupuesto versus 20.000 millones de ejecución. Le sigue muy de cerca, si de un modo se puede decir, recursos directamente recaudados con 58% y el Fondo de Compensación Municipal Foncomún con 57%. Recursos ordinarios con 56%, canon y sobrecanon o renta de aduanas, como ustedes lo quieran ver mejor, 55%, y impuestos municipales con 54%. A todo esto estamos en 58% acumulado de la ejecución de inversión a nivel de rubros. A todo nivel de gobierno, o vale decir, al nivel de gobierno nacional, lo sigue encabezando o liderando el Ministerio de Producción con 77%, le sigue Transporte y Comunicaciones con 74%, Comercio Exterior y Turismo con 73%, Vivienda, Construcción y Saneamiento 68%, Presidencia, Consejo de Ministros 68%, Ministerio de Trabajo 68%, Energía y Minas 67%, Economía, Ministerio de Economía 63%, Defensoría del Pueblo 63%, Ministerio de Defensa 61%, Ministerio de Cultura 58%. Tribunal Constitucional 27%, Ministerio Público 24%, Jurado Nacional de Elecciones 24%, Fuero Militar Policial 19% y la Oficina Nacional de Procesos Electorales con 9%. A mitad de tabla el Ministerio del Ambiente 47% y la Contraloría General de la República ya llegó al 50%, la Contraloría. Esta semana hemos elegido uno de estos sectores para ver su detalle a nivel de ejecución de inversión en lo que va del año. Este sector es el sector del Ministerio de Agricultura, que al 12 de diciembre viene ejecutando 54%, desagregado de la siguiente forma: Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, 85%, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, 82%, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, 77%, Autoridad Nacional del Agua, ANA, 68%, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 47%, Sierra y Selva Exportadora, 14%, haciendo un total de 54%. La sede principal, la sede del Ministerio, de 1.127 millones, solamente ha ejecutado 530 millones. Es muy difícil que ejecute más arriba del 50% en lo que resta del presente año. 3 puntos equivale a varios millones de soles y es muy difícil que lo logre hacer cuando todavía no pase el 50% en todo el año. A nivel de departamentos, consolidado por municipalidades, es decir, todas las municipalidades de Loreto han hecho 61% consolidado, San Martín 60%, Cusco 59%, Huancavelica 58%, Puno 58%, Amazonas 58%. La pregunta sería, ¿puede ser posible que Loreto, San Martín, Cusco, Huancavelica y Puno y Amazonas estén por encima de Lima? Sí, acá está la muestra. La ejecución a nivel de estos departamentos es superior a Lima como departamento. Le sigue Ucayali, Huánuco y La Libertad con 56%, como también es Tacna con 56%. Al final, los que no han pasado el 50% son Moquegua con 49%, Pasco con 49%, Arequipa con 47%, Callao con 45%. El consolidado de las provincias de Lima, tenemos por segunda semana consecutiva, aunque esta vez Guarochirí está primero con 64%, le sigue Lima provincia, o sea, la provincia de Lima le sigue con 61%, Yauyos con 60%, Cajatambo con 53%, Cañete con 51%. Las provincias que no han pasado el 50%, que es una nota de consuelo, 50%, Barranca con 49%, Ollón 49%, Huaura 33%, Canta 28% y Huaral con 27%. Haciendo un promedio de todas las provincias de Lima, 57%. Es bueno destacar que Guarochirí, de una semana a otra, ha aumentado más de 4 puntos, por eso está arriba de Lima,
con 64 contra 61. Y Yauyos está muy cerca también de pasar a Lima. Está a 1.7 y alcanzar. Esta semana hemos incluido nuevamente, retomando las costumbres que teníamos los meses pasados, las primeras 22 municipalidades de la Lima metropolitana. Ya saben que nos sirven como guía, porque supuestamente estamos a nivel central y deberíamos tener la mayor ejecución, ¿no? Pero no es así. Carabalí 89%, Comas 85%, Ancón 81%, Santa Rosa 78%, Lima metropolitana 76%, Pachacamá 76%, Los Olivos y La Molina 73-72% respectivamente. Puente Piedra 56%, Ate 51%, El Agustino 51%, Lurigancho Chosica 50% y Surquillo 50%. Estas son todas las municipalidades de Lima metropolitana que están en azul. Así tenemos, entre comillas, por decirlo de una forma, estamos en 70% promedio de estas primeras 22 municipalidades. Las últimas municipalidades del puesto 23 al puesto 43 tenemos a San Isidro con 49%, Pucusana 46%, Lince 45%, Santa Anita 44%, Chorrillos 44%, San Luis 43% y La Victoria con 43%. Las últimas 5 municipalidades son Punta Negra 24%, San Juan de Miraflores 23%, San Juan de Lurigancho 22%, Santiago de Surco 20% y Breña 18%. A mitad de tabla San Miguel con 39%, Independencia con 36%, Rima con 31%, Jesús María con 31%, San Borja con 27%. No pasan del 50%, de repente algunas puedan sobresalir, pero las últimas 5 están en un puesto muy difícil y les queda poco más de 20 días o 15 días para poder salir de ahí. Esta semana, como tenemos acostumbrados ustedes, hemos elegido otra región, en este caso es La Libertad, para analizar sus primeras 25 y sus últimas 25 municipalidades, al 12 de diciembre, semana 2 de diciembre, Casa Grande, 94%, Urpay, 94%, Cachicadán, 91%, Cuesta, 90%, Ascope, 89%, Pacanga, 86%, Burgos, 84%, Jequetepeque, 83%, Chicama, 82%, Santiago de Chayas, 81%, Magdalena Cao, 68%, Mollebamba, 68%, Paraday, 68% y Condormarca, 67%. A mitad de tabla Guadalupe con 76%, al igual que Bolívar con 73%. Hacen un promedio total las primeras 25 del 79%. Aplausos para ellos, están muy bien, es muy bien su promedio. Sabemos que las últimas del puesto 20 al 25 necesitan ajustar un poco más, podrán lograrlo. Esperamos eso. En La Libertad, sus últimas 25 municipalidades, tenemos que del puesto 59 al puesto 83, los lidera con 45% Guayó, Agalpampa con 45%, Guaranchal 45%, Calamarca 45%, Otusco 43%, Pueblo Nuevo 42%, Paiján 42%, Guadalupito 40%. Las últimas 5 son Charat con 25%, Uchumarca con 12%, Bambamarca con 9%, Longotea 7%, Ucancha con 4%. A mitad de esta tabla, en el puesto 71, Huancaspata con 37% y Pacasmayo, San Pedro de Llot 34%. También haciendo en un total estas últimas 25 34%. Están muy, pero en muy mala posición. Esperemos que algo puedan hacer en estas últimas semanas. Asimismo, hemos elegido la región Lambayeque. Tiene 53 municipalidades y vamos a analizar sus primeras 25. Pueblo Nuevo, 94%. Pomalca, 93%. Santa Rosa, 90%. Lagunas, 90%. Monsefú, 85%. Oyotún, 84%. Illimo, 80%. Nueva Arica, 80%. Patapo, 78%. Cayalti, 73%. Al final de estas primeras 25 tenemos a Tucumé con 59%, Motupe con 59%, Tumán con 56%, Lambayeque con 55% y Machún con 55%. Hacen un promedio de la primera 25 de la región Lambayeque, 65%. Eten está con 69% a mitad de tabla y Jayanca con 65%, igual que Morrope, en la región Lambayeque, entre las primeras 25.
Cañaris también está con 65% y está también a mitad de tabla, en el puesto 13, 14 y 15, las últimas municipalidades que les he nombrado. Lambayeque, sus últimas 13 municipalidades, tienen a Eten, Puerto, con 52%, Pitipo, 49%, Olmos, 43%, Pimentel, 42%, La Victoria, 39%, Reque, 37%, Salas, 32%, Pácora, 27%, Chiclayo, 27%, San José, 22%, José Leonardo Ortiz, 20%, Pucala, 13%, Chochope, 4%. Es bueno destacar que Olmos tiene 49 millones de presupuesto y ejecutó 21. Pitipo tiene 14 millones, ejecutó 7. La Victoria tiene 11, ejecutó 4. Chiclayo tiene 103 millones, ejecutó 28. José Leonardo Ortiz tiene 48 millones, ejecutó 9. Lo menciono esto para que lo tengan en cuenta. Nuevamente, el departamento de Lima tiene 771 municipalidades. Hemos elegido las primeras 25 y nos han dado también las últimas 25 municipalidades. Aquí tenemos que lo encabeza en Lima, las primeras 25 lo encabeza Huancapón con 96%, San José Chorrillos Cuenca 96%, Huangayaya 94%, San Pedro de Arauz 94%, Ayauca 93%, Santiago de Tuna 92%, Caujul 92%, Santiago de Anchucaya 91%, Leoncio Prado 91% y San Joaquín con 90%. En el puesto 11, Caraballo con 89%. En la parte final, Antioquia con 83%, Cochas con 82%, Ancón con 81% y Tomás con 81%. A mitad de tabla, Huamantanga con 86% y Huancascar con 85%, al igual que Comas con 85%. Vale decir que entre las primeras 25 de Lima se tienen hoy 23 municipalidades metropolitanas. Las últimas 25 municipalidades de Lima a nivel de departamento, en el puesto 147 encabezando Andajes con 30%, Pacaraos 30%, Quinches 28%, Zumbilca 28%, San Borja con 27%, Chica con 27%, San Miguel de Acos 27%, Quinocay 26%, Santo Domingo de Olleros 25% y Punta Negra 24%, al igual que Supe. Las últimas 5, Santa Rosa de Quibes 12%, San Juan de Tantaraches 11%, Huaral 10%, Araguay 8% y al final en el puesto 171 Huaura con 6%. A mitad de tabla, San Juan de Miraflores con 23%, al igual que Pachangara con 23%. La provincia constitucional de Callao, nuevamente, la encabeza la municipalidad de La Perla con 88.6%. Le sigue Mi Perú con 72%, poco más lejos Ventanilla con 48%, La Punta con 44%, Carmen de la Legua 39%, Bellavista 38% y la provincia del Callao o la provincial del Callao 36%, haciendo un total promedio de la región 45%. Hay que decirlo y hay que reconocer que La Perla se mantiene, como el nombre dice, como la perla de la región con 88%, muy difícil de que baje de ese porcentaje, más bien es muy posible con las últimas semanas que quedan que pueda pasar del 90% y ser una de las municipalidades con mayor porcentaje en el Perú en lo que va del año, Dios mediante. Esta semana hemos elegido la municipalidad de Lucanas, Ayacucho. Esta municipalidad, analizando toda su gestión desde el 2011 a la fecha. 2011, 72%, 2012, 36%, 2013, 66%, 2014, 92%, haciendo un total promedio de esa gestión de 66%. En la gestión 2015, 63%, 2016, 65%, 2017, 35%, 2018, 50%. Haciendo un total de esa gestión promedio de 53%, 13 puntos menos que la gestión anterior. Esta gestión 2019, 38%, 2020, 45%, 2021, 14%, haciendo un total preliminar de esta gestión 32%. 32%, lo que equivale que para llegar al 53% le faltan 21%.
21% es bastante si se consideran lo ejecutado a la fecha. Los gobiernos regionales, a la fecha, o sea, al 12 de diciembre, la semana 2 de noviembre, lo sigue encabezando San Martín con 82%, le sigue Moquegua con 79%, Lambayeque con 78%, Cusco con 74%, Loreto con 72%, Madre de Dios con 71%, Lima Provincias con 71%, Ucayali con 70%, Amazonas con 68%, Tacna con 64%, Huánuco con 61%. Todas las municipalidades o todas las regiones amazónicas están entre las primeras 8 regiones del Perú. En la parte final tenemos a Pasco con 49, Huancavelica con 47, Junín con 46, Callao con 46, Tumbes con 40, Cajamarca con 38 y Puno con 35%. A mitad de tabla Purímac y Ayacucho con 57% cada uno respectivamente, Ancash con 54%. De estas regiones hemos elegido una esta semana para analizar su interna, su agregado, si se quiere decir. Esta es la región de Ucayali, nos tocó con una gestión regular hacia buena, con 70% de promedio, está dentro de las primeras municipalidades, las primeras regiones, perdón. Así tenemos que la región Pucallpa, 100%, el hospital de la región Pucallpa, la dirección de la red de salud de Aguaitía, 99%, transportes, 97%, la red de salud Coronel Portillo, 94%, Aguaitía, 87%, la red de salud Atalaya, 85%, el hospital amazónico, 83%, la carretera Federico Basadre, 82%, educación Padre Abad, 80%, la sede central, 69%, y al final tenemos Apuros con 43%, educación Atalaya con 35% y educación Coronel Portillo con 14%. Destaca, hemos llegado a la parte final del informativo, este es su canal, Invierte Pues, que le hacemos un resumen de la ejecución y la gestión de inversiones a nivel del Perú, a nivel entre municipalidades, sectores y regiones. Si no te has suscrito, suscríbete hoy, hazlo ahora, dame un like, comparte el video, déjenme sus comentarios en la casilla de abajo. Si tienen alguna información que deseen adicional, inscríbanme en inviertedespues@gmail. Sigan viendo su canal Invierte Pues. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Suerte.